Bueno, si les parece, arranco yo contando un poco y dando la bienvenida mientras se van sumando un par más. Ahí igual veo que ya están entrando eh, un par de nombres de gente de nuestra, un par de nombres de nuestra gente de sociología, a los que los saludo. Y si les parece, empezamos por darle la bienvenida a todos los que están entrando a esto. También de paso le damos la bienvenida a quien lo vaya a ver por ahí después grabado. Les cuento un cachito cuál es el sentido de de esta invitación, de este evento, de esta charla que estamos haciendo, que tiene que ver con que nos propusimos en este cuatrimestre, y especialmente en las materias que tienen que ver con lo computacional, es decir, las materias que tienen que ver con la programación, con el análisis de datos, con el tratamiento de fenómenos como el Big Data o la inteligencia artificial, nos propusimos empezar a tratar el tema de la ética. Y esto, al igual que en otros proyectos que estamos haciendo, cada vez que nos metemos en un tema así nuevo, queremos ir a conocer un poco la experiencia y meternos un poco de la mano de expertos que nos puedan guiar. Así que nuestra idea era empezar esta serie de eventos que van a tener y esta serie de actividades que van a tener a la ética por centro, con dos invitados, a quienes voy a presentar ahora en breve. Antes que les diga, hace un aviso parroquial, que es que el jueves que viene tenemos otro evento más, también centrado en la ética, donde vamos a hablar de ética, pero específicamente en el mundo de la investigación social. Y más específicamente todavía vamos a hacer foco en aquellas cosas que tienen que ver con Big Data e inteligencia artificial. Entonces, tiene que ver con los desafíos éticos que se presentan en la investigación vinculada con el Big Data y la inteligencia artificial. Ahora bien, a modo de justificación, ustedes me dirán, ¿por qué ética y ciencias sociales? Bueno, podríamos decir porque en la ética o en la discusión de problemas éticos se fusionan un montón de cuestiones. Se fusionan cuestiones que tienen que ver con lo que conocemos, que por lo general es la rama de discusión que se encarga de esto, suele ser la epistemología. También se cuestiona muchísimo o se discute muchísimo acerca de lo que es posible, y eso tiene que ver muchas veces con la tecnología, sobre qué mundo queremos o cómo es ese mundo en el que queremos vivir, que tiene que ver con la política. Y una consideración central en todo esto es cómo es que imaginamos a la sociedad, cómo pensamos la sociedad o cómo creemos que la sociedad se estructura. Y para eso necesitamos la visión de los sociólogos. Entonces, ¿por qué ética y ciencias sociales? Y porque la sociología tiene bastante que aportar en este debate. También, ¿por qué ética y ciencias sociales? Porque los problemas que nos llevan a la reflexión ética, y pensemos cuáles son esos problemas que por lo general decimos, ok, este es un típico problema de ética, que es, por ejemplo, el impacto de la tecnología, sobre todo piensen en cuestiones que tienen que ver con biotecnología, por ejemplo, porque la aparición de problemáticas globales que están vinculadas con la pandemia, o con la ecología, o con la inequidad como problema global también, o incluso en otros, por ahí, temas que son más viejos, pero que son centrales del mundo de la ética, como pueden ser aquellos problemas que tienen que ver con la violencia política. Todos estos temas, de alguna manera, tratan con algo que es central para la sociología, que es, por ejemplo, a decir de Pierre Bourdieu, uno de los objetos de la sociología, que es nuestros márgenes de libertad. Es decir, que todas estas problemáticas condicionan nuestros márgenes de libertad, y eso es profundamente sociológico. Y después, ¿por qué ética y ciencias sociales? Porque cuando hacemos foco en estos nuevos desarrollos y nuevos grandes problemas éticos que se dan junto con lo computacional, con la inteligencia artificial, en las ciencias sociales computacionales, en la ciencia de datos, en la ciencia de la computación, y en cuanto nos ponemos a trabajar con colegas de estas disciplinas, solemos encontrar que ellos esperan que nosotros, o sea, nosotros los sociólogos y las sociólogas, de alguna manera los ayudemos a comprender las implicancias éticas y las consecuencias que tienen las decisiones de desarrollo, de modelado, de armado de algún algoritmo. Entonces, de alguna manera es como que no solamente es un tema importante, sino que también es un tema importante porque nos necesitan, porque nos están llamando, porque nos están pidiendo. Así que esa es otra razón más de por qué
ética y ciencias sociales, que como les decía, para nosotros es un tema nuevo, acá en este espacio que tenemos en Sociología de UFLO, y queremos empezar a meternos en estas cuestiones para lo que hemos llamado a dos especialistas. Voy a leer ahora un poco el currículum de cada uno. Ténganme paciencia, esto va a ser un poquito largo. Lo tenemos por un lado al doctor Elvio Galati, que se especializa en método y técnicas de investigación social por Claxo, es doctor en Derecho por la Universidad de Rosario y postdoctor de Derecho en la UBA, es profesor e investigador en las áreas de epistemología, metodología de la investigación y bioética, y es miembro titular del Comité de Ética de la Investigación Científica de la Universidad de Gran Rosario. Y también lo tenemos al profesor Osvaldo Valera, que es profesor de Filosofía y Pedagogía y licenciado en Sociología por la UBA, que obtuvo el diploma en Ciencias Sociales con mención y gestión educativa por y posgrado de especialista en didáctica por la UBA y es por universidades en áreas como teoría social, filosofía, comunicación y educación. Y más allá de las cuestiones curriculares, les comento que conozco a Elvio hace un montón de años, conozco su trabajo en relación a una línea de pensamiento que, que tiene que ver con el pensamiento complejo y que tiene mucho que ver con lo ético, así que le vamos a preguntar de esas cosas. Y que de Osvaldo les comento que leí dos libros que son excelentes. Uno de ellos es este, que justamente trata sobre el tema de la ética, y otro que tiene que es excelente, que es una lección, es una introducción a la sociología de Luhmann, a la teoría de la sociedad de Niklas Luhmann, que es un sociólogo sistémico contemporáneo, que para nosotros es bastante, es un referente en un montón de cosas. De hecho, muchos de los docentes que estamos acá en la carrera de sociología somos luhmannianos, digamos, o trabajamos un poco en esas coordenadas. Y el libro de Osvaldo me parece que es una introducción excelente a esos temas, así que también, si nos da el tiempo, le vamos a preguntar un poco a ver qué tiene, qué es lo que una mirada luhmanniana nos puede ofrecer acerca de la ética. Así que, dicho esto, yo ahora me callo y le dejo la palabra a la gente que sabe. Empezamos con Elvio. El formato de conversatorio es bastante flexible, es bastante informal también. Supone que le vamos a dejar a ellos que puedan presentar 15 minutos más o menos, y después el ratito que nos queda antes de las 7 podemos hacerle alguna pregunta, alguna consulta. Para eso, los asistentes tienen un botón ahí de preguntas y tienen también acceso al chat. Así que ya saben, cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran pedir un poco más de aclaraciones, la mandan por esa vía y se la retransmitimos. Yo igual voy acá anotando algunas preguntas que van a salir probablemente de las exposiciones. Así que dicho esto, me callo y gracias obviamente a los invitados por participar, a los asistentes por venir, y le damos la palabra a Elvio. Bueno, muchas gracias Gastón por la invitación, un placer estar acá virtualmente en la UFLO y un placer compartir el panel con Osvaldo. Bueno, por mi parte, bueno, voy a empezar compartiendo la pantalla para que puedan ver las diapositivas que preparé. La ética en las ciencias sociales. 15 minutos voy a tratar de autocortarme, pero la idea más o menos es hablar sobre qué es la ética, los problemas éticos que hay en la investigación científica, muy poquitito y por arriba sobre los comités de ética hospitalarios, los comités de ética de la investigación científica, algo sobre los documentos internacionales vinculados con la ética en la investigación social, porque justamente, digamos, estamos en la carrera de sociología, y la ética de la investigación en línea y la inteligencia artificial, o sea que ahí sin quererlo prácticamente algo, yo digo, ¿qué puede ser, digamos, algún tema actual que puede interesar sobre esta línea? Y más con un tema tan candente, digamos, como el famoso chat GPT, así que bueno, digo, algo siempre nuevo me tiene que motivar para preparar algo, así que bueno, fui por ese lado. Así que bueno, vamos a ver
si alcanzamos a ver algo sobre ese tema, y la ética en la investigación práctica, si puedo contarles por lo menos algún otro ejemplo de los que pude tratar en el comité del que formo parte. Bueno, acá yo pensaba pasarles un video, digamos, que simplemente les voy a contar para que no se haga tan largo. Es un video sobre, que lo voy a ir pasando, total ustedes no lo van a escuchar, pero sí lo van a poder ver. Ese es un video sobre Milgram. Él ahí él, en ese video, digamos, es muy interesante porque plantea, digamos, una primera, bien en lo práctico, eh, qué es la ética. ¿Por qué? Porque ahí él planteaba una investigación basándose en la desgracia que ocurrió, digamos, durante la época del nazismo, digamos, ¿no? Entonces él trataba de averiguar qué es lo que lleva a una persona a cumplir una orden tan aberrante. Entonces ahí él lo que se planteaba era una investigación hablándole a unas personas, diciéndoles que si alguien cometía un error, deberían darle una descarga eléctrica e ir aumentando a medida que los errores de la persona que estaba contestando iban aumentando, digamos, ¿no? Entonces él veía, digamos, que bueno, que la mayoría de las personas, digamos, desconocían, digamos, ¿no? Que estaban infligiéndole un dolor a esas personas, digamos, ¿no? Bueno, ahí en el video se escucha, digamos, los gritos, digamos, y un poco de desesperación, digamos, todo, digamos, maquinado, digamos, ¿no? Porque las descargas eléctricas no eran ciertas, pero él veía cómo las personas es como que se dejaban llevar por este sometimiento a la autoridad, digamos, ¿no? Y eso llevaba a confirmar su hipótesis sí, de que en situaciones de sometimiento a la autoridad las personas pueden desatar, digamos, situaciones de maldad o de perversión o cosa por el estilo, digamos, ¿no? Y acá nosotros empezamos a ver, a vislumbrar el problema de la ética en las ciencias sociales por el hecho de que hasta dónde puede llegar un científico a la hora de desarrollar un proyecto de investigación, digamos, ¿no? Acá hay distintos dilemas por el hecho de que, bueno, acá esta persona, digamos, acá que nosotros estamos viendo, no se le estaban diciendo, por ejemplo, cuáles eran los objetivos del investigador, ¿no? Y ahí nosotros vamos a ver que el investigador pueda contarle a las personas que están participando en su investigación de qué trata para que pueda libremente consentir y aceptar participar, es central, ¿sí? Porque precisamente de aquello de lo que trata la ética es de qué es lo bueno, digamos, ¿no? Ahí, cuando nosotros estábamos charlando antes de empezar, Osvaldo hacía referencia a un filósofo central en la historia de la humanidad que es Aristóteles, y él en uno de sus libros se pregunta precisamente eso, digamos, ¿no? ¿Qué es lo bueno, ¿no? Y acá en el ámbito de la investigación, en las ciencias sociales, nosotros nos preguntamos cuál sería el límite o hasta dónde puede llegar un investigador a la hora de lograr la verdad, digamos, ¿no? Ahí lo pasamos. Y después hay otros problemas, no tanto en las ciencias sociales, sino que hay problemas de investigación en mucha de la ciencia, ¿no? También hay problemas de ética de la investigación, por ejemplo, en la bioética. Ahí hay otro video que no se los paso, simplemente se los cuento, que es el de la Tuskegee, que es se llama así por una ciudad que está en el estado de Alabama, en donde en el año 1900, en la década del 70, ya existiendo la penicilina, se le privó de ella a unos 400 negros para ver cuál era el curso natural de la enfermedad. Y desde el punto de vista de la ciencia, lo que nos gusta investigar es fantástico, digamos, ¿no? Poder ir y ver cómo ocurren las cosas en la realidad, pero lo interesante también es ver cuál es el límite al que nosotros nos exponemos y al cual exponemos a los sujetos que están siendo investigados con ese propósito. Es decir, bueno, es muy lindo, digamos, ¿no? Lograr la verdad y poder conocer, pero ¿a qué precio, digamos, ¿no? Porque estas personas que estaban ahí en Estados Unidos deberían haberle dado la penicilina
a esas personas, y haber postergado su deseo de conocer, porque lo primero que se supone que deberían hacer primar, digamos, es la salud de las personas, digamos, ¿no? Y fíjense que no tampoco por casualidad, esa población que fue perjudicada fue la raza negra, digamos, ¿no? Que tiene todo un contexto en Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros ya vamos viendo la razón de ser de la ética como límite o como momento reflexivo a la hora de realizar las investigaciones en el ámbito, bueno, acá de la salud, pero también en el ámbito de las ciencias sociales, digamos, ¿no? Bueno, y cuando se plantean en el ámbito de las ciencias de la salud, proyectos de investigación científica en donde estén involucrados seres humanos, los miembros de los comités de ética que tienen que evaluar esos proyectos tienen formularios como estos, digamos, ¿no? En donde ahí hay que evaluar los proyectos de investigación que a lo mejor el día de mañana muchos de ustedes realicen, no en el ámbito de la salud, pero sí realicen a lo mejor proyectos de investigación en donde estén involucrados seres humanos, y ahí ustedes van a tener que tener especial cuidado a la hora de interactuar de manera investigativa con esos seres humanos, ¿no? Entonces ahí van a tener que ponderar, bueno, cuál es el respeto a la confidencialidad, a la privacidad, si hay algún perjuicio de algún otro tipo. Fíjense, dice ahí, potencial de extraer conclusiones con la menor exposición de riesgos a los sujetos, justificación de los riesgos para ver si son necesarios, ¿no? Inconvenientes. Ahí dice también adecuación del investigador al proyecto, es decir, si los investigadores, digamos, tienen la capacidad y la idoneidad suficiente para llevar adelante el proyecto que se planifica, ¿no? La adecuación del lugar, de la realización, digamos, ¿no? Bueno, ahí habla sobre supervisión médica, porque bueno, son proyectos en el ámbito de la salud. Pero bueno, todo esto tiene que ver precisamente con el resguardo de la ética en el ámbito de las ciencias de la salud. Después, bueno, están los comités de ética hospitalarios, que bueno, esos no se dedican a todo lo que tiene que ver con la investigación científica, sino a la relación médico-paciente, ¿no? Esto yo simplemente se los muestro como para que lo saquemos del ámbito de la investigación científica y lo circunscribimos únicamente a todo lo que tiene que ver con la relación médico-paciente, ¿no? Pero ahí también estos comités son de ética, ¿por qué? Porque sugieren al médico cursos de acción en problemas que son muy graves desde el punto de vista ético, como por ejemplo los casos sobre eutanasia, aborto, identidad de género, etcétera, digamos, ¿no? Aquí hay también entonces cuestiones vinculadas con la ética, digamos, ¿no? Pero nada que ver con la investigación científica, sino con la relación médico-paciente. Después, algo que nos puede ayudar a comprender algunas pautas centrales sobre la ética de la investigación científica, pero en el ámbito de la salud, la trae el Código Civil y Comercial, que ahí habla sobre las investigaciones en los seres humanos y da pautas a los proyectos de aquellas reglas que tienen que respetar, ¿no? Por ejemplo, ahí fíjense, la A dice describir claramente el proyecto y el método que se aplicará en un protocolo, o sea, a desarrollar un proyecto de investigación con todos sus elementos, que las personas estén calificadas, contar con la aprobación de un comité, etcétera, digamos, ¿no? Bueno, ahí haces una cosita que yo escribí para el que le interese profundizar, el Código Civil y Comercial de 2015, ante la complejidad del derecho de la salud. Bueno, esto también es interesante para el que le interese profundizar cuáles son los principales documentos internacionales sobre ética de la investigación científica. La Declaración de los Derechos Humanos que emitió la Organización de las Naciones Unidas, ahí están los derechos humanos fundamentales, el Código de Nuremberg, que surge a raíz del juzgamiento que hace los aliados a los nazis a raíz de los crímenes contra la humanidad que allí cometieron. Después la Declaración de Helsinki, que elabora la
Asociación Médica Mundial, y la última versión es la de Brasilia de 2003, y el informe Belmont, digamos, ¿no? Que realiza, digamos, el Departamento de Salud del Gobierno de Estados Unidos y que concluye en 1976. Bueno, ahí está el Código de Nuremberg, con muchos principios vinculados a la ética de la investigación, pero en el ámbito de las ciencias de la salud, ¿no? Ahí lo básico tiene que ver con que el ser humano, digamos, pueda consentir y conocer aquella investigación en la que está participando, digamos. Básicamente es eso. Acá ya ingresando a lo que tiene que ver con la ética de la investigación en las ciencias sociales, yo me valí de Bert y Lozares, que son dos sociólogos que hablan sobre investigación cualitativa, y ahí ellos hacen referencia a el acceso al campo y el contacto con las unidades de análisis. Ahí es el primer contacto en donde uno puede ver el involucramiento del investigador a la hora de realizar, de tomar contacto con los problemas vinculados a la ética en las ciencias sociales, ¿no? Ahí es necesario identificar los casos, los escenarios para los futuros trabajos de campo. Ahí, a la hora de explorar el campo, puede ser necesario negociar el acceso, digamos, ¿no? Salvo que las unidades de análisis estén en un lugar que sea abierto. Y acá empieza a diferenciar algunas cuestiones, digamos, ¿no? Dice, bueno, no es lo mismo observar cómo se comporta, por ejemplo, un grupo de adolescentes en una discoteca, que es un lugar cerrado, digamos, ¿no? Eh, que observar las interacciones de esos mismos adolescentes en un aula, digamos, ¿no? En donde, bueno, ahí también habría que contar con los distintos permisos, digamos, ¿no? En todas estas situaciones de acceso restringido a una institución o a un perfil de individuos en particular, vamos a necesitar la intervención de una persona intermediaria, digamos, ¿no? Que es el informante clave. Acá en la negociación sobre el acceso podemos acordar el modo en que vamos a desarrollar nuestra observación, si fuera el caso, que deberá ser lo menos intrusiva posible, ¿sí? Y acá nosotros ya empezamos a ver el documento del acuerdo, digamos, ¿no? En donde ahí vamos a negociar el compromiso respecto de los límites de la confidencialidad que nosotros vamos a respetar, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, eso, digamos, luego sería firmado por la persona, por los sujetos a los cuales nosotros vamos a hacer la investigación, digamos, ¿no? Más allá de contar con la autorización de la institución, si nosotros vamos a realizar la investigación en una institución, ¿no? Tanto si el acceso es abierto como si es restringido, vamos a necesitar preparar nuestro comportamiento como sujetos investigadores, ¿no? ¿Qué grado de familiaridad vamos a desear mantener con las personas observadas o entrevistadas? ¿Hasta qué punto vamos a dar a conocer los objetos de la investigación? Por eso dice ahí la pregunta hasta qué punto, digamos, ¿no? La idea es dar a conocer el objetivo de nuestra investigación, digamos, pero bueno, la idea es negociar el punto o el límite, digamos, ¿no? En qué medida vamos a participar en las actividades que se realizan, ¿no? En los escenarios en que vamos a estar presentes. Y acá hay un ejemplo de un acuerdo de compromiso y respeto a la confidencialidad, dice, ¿no? Ahí, bueno, en primer lugar nos gustaría agradecer su colaboración desinteresada en este proyecto de investigación sobre bla, bla, bla. En concreto, el objetivo de esta investigación es la que sea, digamos, ¿no? Dicha observación forma parte de un proyecto denominado de tal forma. El proyecto está financiado por, digamos, ¿no? Eso también se usa, digamos, comunicar a las personas la financiación, y a través de la firma de este documento se estipula la garantía de que su participación es voluntaria y anónima, es decir, que usted libremente, digamos, acuerda participar en este proyecto porque conoce de qué trata, y que sus datos no van a ser revelados más que
a los fines de esta investigación y, y hacia aquellos que participan en la investigación. Y que cuando sea publicada, los resultados, digamos, no se darán a conocer los datos personales, digamos, ¿no? Se garantiza que los datos recogidos serán utilizados exclusivamente para la realización de esa investigación y no para otras, y estas características se aplican de igual manera a todas las entidades y personas, ¿no? Y bueno, ahí Elio, luego, sí, no, disculpa, te pido si puedes redondear, si así tenemos tiempo también de poder escuchar los valores. bien, bueno, y ahí ya después les cuento lo del, a ver si puedo llegar al consentimiento informado, y con esto ya termino. Ese sería el consentimiento informado, en donde básicamente, digamos, las personas eh, de manera libre, digamos, prestan su conformidad, digamos, a la participación en la investigación, habiendo sido informadas de los objetivos de la investigación, ¿no? Dice ahí: el objetivo del presente documento es garantizar la plena conformidad con la conformación, con la colaboración en el proyecto tal, que autorizo para el uso de la información. A ver, dice: el acceso a la información recogida queda reservado exclusivamente a la mencionada investigación. Bien, y ahí se garantiza incluso hasta el anonimato. Mi participación es voluntaria y entiendo que no será remunerada, y es libre, y entiendo todas las explicaciones que se me han facilitado, y bueno, y ahí entonces la persona consciente, digamos, que participa libremente en el proyecto, ¿sí? Así que bueno, básicamente, digamos, esa sería la idea. Buenísimo, Elio. Muchas gracias. Yo me voy a anotar Un algunas placer. preguntas para hacerte ahora, si esperemos que nos dé el tiempo. Eh, Osvaldo, te dejamos el micrófono a vos para escucharte. Ya, ¿será que te había silenciado porque no sé si estaba haciendo ruido? No. Ahí está, Ahí va. Bueno, ahí te escuchamos. primero, como dijo Elvio al comenzar su exposición, agradecerle a Gastón la invitación. Para mí también es un placer participar de este tipo de actividades, y también un gusto compartir este momento con Elvio y felicitarlo por su exposición. Bueno, yo podría hacer una exposición, la versión corta y la versión larga. Cuando Gastón me presentó, hizo referencia a mi acercamiento, tal vez un acercamiento torpe, pero sin duda hecho con mucho gusto, con mucho entusiasmo, hacia la obra de Luma. Así que en vistas de esa presentación que hizo Gastón, y haciéndome cargo de eso y de todo lo que digo en mi libro, voy a empezar por lo que podría ser la versión corta. O sea, yo voy a hacerles una lectura de citas de Luhmann, y si ustedes quieren, ahí podríamos terminar la charla. O sea que mi exposición podría durar aproximadamente 4 minutos. Pero como mi intención no es esa, después que yo les lea esto de la versión corta, vamos a ver si podemos desplazar los problemas de la relación entre ciencia y ética hacia los territorios que propone Luhmann. No voy a perder mucho tiempo, es decir, no le voy a dedicar nada a la presentación del sociólogo, porque bueno, cualquiera puede acceder hoy a Wikipedia y saber quién fue, quién es Luhmann, para aquellos que no lo conocen. Las citas que yo les voy a leer pertenecen a un libro de Luhmann que se llama La ciencia de la sociedad. Cualquier crítica externamente motivada de la ciencia debe identificarse como ética. El juicio moral no tiene cabida en el sistema de la ciencia, y por eso tampoco es fructífera una ética para la investigación.
Una descripción moral de la ciencia es posible, pero no afecta a la evolución de la autorreproducción. En realidad la palabra es autopoiesis, pero podríamos dedicarle todo un seminario a esa palabra, así que la voy a leer otra vez. Una descripción moral de la ciencia es posible, pero no afecta a la evolución de la autorreproducción de los conocimientos. Voy a tratar de apurarme para bajar la pantalla, discúlpenme. Esperar consuelo de una ética de la ciencia es un remedio falso. La ética a la que se recurre como esperanza no existe. Un sistema social con una ciencia como sistema funcional topa con exigencias que llevan a una ruptura con la tradición que basaba su ética en la virtud entendida como perfección natural de la racionalidad. Y finalmente, la última de estas citas es: la sociedad, bajo el nombre de ética, se receta un tranquilizante. Bueno, podría terminar acá mi exposición y que ustedes se lleven un panorama de lo que Luhmann piensa acerca de la relación entre ciencia y ética. Pero para no dejarlos ahí y con una doble, digamos, posición respecto de esto, un grupo de asistentes a esta charla insultándolo a Luhmann por ser absolutamente un Maquiavelo, o como a mí me gusta llamarlo, es el Maquiavelo de nuestro tiempo, y otros que digan, qué interesante lo que dijo Luhmann, ¿no? Pero habría que ir un poquito más allá y saber por qué. Bueno, 2 o 3 cosas básicas de la sociología de Luhmann que van a ser mencionadas como título nada más. La primera y la más irritante para los, digamos, participantes de las sociologías y las ciencias sociales tradicionales, es que para Luhmann el individuo no forma parte de la sociedad. Es decir, el individuo está afuera de la sociedad y no adentro. O sea, el único elemento o la unidad elemental de la sociedad es la comunicación. Por supuesto, para que haya comunicación tiene que haber individuos. Pero los individuos son algo más que solamente su parte comunicativa o social. Tienen un cuerpo que no es social y tienen un sistema psíquico que tiene también un componente de producción de sentido, pero que no es estrictamente social. O sea que lo dejo aquí, para los que les interese todo esto, tendrán muchísima bibliografía para ir adentrarse en este tema. La segunda cuestión problemática es que para Luhmann la sociedad moderna, nuestra sociedad, es una sociedad amoral. Es decir, que no significa que es una sociedad inmoral. O sea, todos nosotros tenemos una visión o una perspectiva respecto de lo que nos rodea y hacemos juicios acerca de si esto nos parece bien o esto nos parece mal. Que ese, por otra parte, sería el código de la moral. Código bueno o malo, ¿no es cierto? Que es lo que activa y dinamiza la comunicación acerca de las cuestiones morales. Por eso Luhmann dice que en la sociedad moderna, al haberse segmentado los intereses, las preocupaciones de una cuestión hipercompleja como es esta sociedad, la moral quedó relegada única y exclusivamente a la interacción entre individuos que se aceptan o se rechazan. Es decir, se estiman o se desestiman. Por eso él mismo dice que en realidad, en último término, la moral se reduce a saber si uno invitaría o no al otro a comer a la casa. Y punto. Si comulga con sus ideas, lo invita; si no comulga, no lo invita. El resto de la sociedad es ajeno a la codificación moral. Ahora bien, ¿por qué esto es así? Porque en la sociedad premoderna, y lo que uno podría llamar la primera modernidad, la moral era un factor de integración. Primero, porque en la premodernidad era la religión la que se encargaba de estipular qué era lo bueno y qué era lo malo, y eso se diseminaba de arriba hacia abajo para todos los demás. En la modernidad se sustituyó este criterio integrador vinculado a lo religioso principalmente de los premodernos, por una razón que era capaz de especificar con su solo funcionamiento lo que era bueno y que era malo.
Pero resulta que en la sociedad que nos tocó vivir a nosotros, todo el conjunto de acciones, vamos a tomar un término más parsoniano que el humaniano, todo el conjunto de acciones están circunscriptos a sistemas funcionales, como puede ser el sistema económico, el sistema de salud, el sistema escolar, el sistema educativo, etc. Y cada uno de esos sistemas tiene como único objetivo autorreproducirse y seguir trabajando para que el sistema no muera por entropía. Por lo tanto, el sistema no trabaja para que las cosas sean buenas o malas, sin perjuicio de que evidentemente algunas de las cosas que hacen puedan salir bien y otras puedan salir mal, sino que la única especificidad de cada uno de los sistemas funcionales es seguir funcionando. Dicho esto, voy a mencionar simplemente 4 o 5 ítems que sí podrían ser problematizadores para la cuestión de la ciencia contemporánea. Por ejemplo, el primero y el más elemental, básico y indispensable de tratar es el concepto de realidad. Luhmann impugna el concepto de realidad tradicional que nos llevaba o nos derivaba a una idea de verdad que ya es imposible sostener. Los clásicos hablaban de la verdad como una adecuación entre realidad e intelecto, o sea, una vez que uno tenía las herramientas o la percepción adecuada, los instrumentos adecuados, y observaba los objetos con esos instrumentos, con esa percepción, si lo hacía acabadamente y como corresponde, estaba en posesión de la verdad. Bueno, ese concepto de realidad y ese concepto de mundo en esta sociedad ya es improcedente. Para nuestro tiempo y para nuestra época, la realidad es aquello que significa, es decir, es una producción de sentido que hacen los sistemas que producen significación. Por ejemplo, el sistema psíquico y el sistema social, que es a través de comunicación. Por lo tanto, ya esa realidad metafísica, lo que está afuera de nuestras cabezas, no tiene sentido preguntarnos por si podemos conocerla o no podemos conocerla. Eso que Gastón presentó al principio en su placa, que era como un problema epistemológico, está completamente reformulado. Es decir, lo que cuenta es aquello que se dice, que se comunica acerca de una forma de observar eso que está ahí afuera. Cuando nosotros observamos, y ahora nos vamos a circunscribir a los científicos, cuando el científico observa ese caos que está afuera de su cabeza, lo que hace es producir un recorte, una distinción, y en función de esa distinción, cuando la comunica, pretende que sea observada con el código del sistema científico, que es verdadero o falso. Pero solo eso, o sea, decir que lo que el científico dijo se corresponde uno a uno con la realidad que está allá afuera, es una pretensión premoderna. En esta época ya no tiene cabida. Un segundo problema, simplemente lo voy a mencionar, porque no vale la pena que simplemente uno quisiera que esto sea como un aguijón, como para estimular la curiosidad. La segunda cuestión con la que se enfrenta el conocimiento científico y que lo lleva a Luhmann a decir todo eso que yo les leí al comienzo, es la dinámica evolutiva del conocimiento. Es decir, la comunicación, la sociedad en su conjunto, se nutre de los mismos criterios evolutivos que se mencionaron en el siglo XIX acerca de la evolución biológica. Hay variación de elementos, hay selección, esos elementos seleccionados, si encajan dentro de la estructura, sirven y funcionan, y hay una nueva reestabilización hasta que esa dinámica se vuelva a repetir, haya variación, selección y reestabilización. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Porque esa evolución, a diferencia de como la entendía la primera modernidad, mejor dicho, a diferencia como la entendía la premodernidad,
que pensaba que el tiempo y lo que sucedía en el espacio estaban orientados a un fin que era la perfección, y en el caso de los religiosos, la vida eterna, y en el caso de la racionalidad moderna, con la idea del progresismo, de esa idea del progreso, de que todos íbamos a estar mejor y que demás, eso ya tampoco tiene sentido ni tiene cabida. Hay una complejidad, la ciencia es ciega, mejor dicho, los sistemas o la evolución de los sistemas sociales es ciega y va para donde va. Hay una cita muy interesante de Luhmann que dice así: la teoría de la evolución no ofrece ninguna información acerca de hacia dónde va la sociedad. No nos puede indicar, por ejemplo, si la sociedad progresa o va hacia la decadencia. No ofrece informaciones sobre el futuro, ni en un sentido tranquilizador, ni en un sentido angustiante. Ese es el panorama en que nosotros estamos involucrados hoy en día. El tercer punto, el tercer punto o el tercer problema que Luhmann, diría yo, invitaría a que aquellos que están interesados en la relación entre ciencia y ética desplazaran ese interés, es el tema de la relación entre tomas de decisiones, producción de riesgos y el problema del futuro. Y acá simplemente voy a mencionar 3 ítems. El primero de ellos es la distinción entre riesgo y peligro. Riesgo para Luhmann es todo aquello que pudiera suceder y provocar daño si no se tomara una decisión. Por lo tanto, los científicos, en la medida en que investigan, siempre están asumiendo riesgos porque, evidentemente, de sus investigaciones y de la aplicación de sus investigaciones se producirán efectos de los cuales algunos pueden ser controlados, pero otros no. Y una cosa interesante que él menciona es que a medida que pasa el tiempo, los efectos o las consecuencias no buscadas se agigantan. Es decir, cuanto más tiempo pasa, menos dominio tienen los científicos de aquello que pusieron sobre la mesa en un primer momento. El otro tema que también es interesante para problematizar es la distinción entre decisores y afectados. Los científicos deciden y aquello que deciden siempre tendrá un universo de afectados que nunca pudieron tomar partido en la decisión tomada por los científicos. Y hay ejemplos para nutrir esto que acabo de decir, que cualquiera de ustedes debe tener en su repertorio. Y otra cuestión interesante respecto de la cuestión de la investigación en relación con el futuro es lo que Luhmann distingue entre futuros presentes y presentes futuros. Los futuros presentes son aquellos proyectos que en este caso forman parte de los proyectos de investigación, y los presentes futuros son aquellos futuros que inexorablemente van a suceder, pero de los cuales es imposible que sepamos algo. Por esto que yo les decía de las diferencias entre consecuencias buscadas y consecuencias no buscadas. Y un último e interesante tema que plantea Luhmann es lo que él denomina la ecología de la ignorancia. Es decir, recuerden que dijimos al principio que el único elemento verdaderamente social es la comunicación. Y cada vez que uno comunica, comunica saber. Pero ¿cuál es el problema? Que del otro lado del saber que se comunica hay todo un universo de no saber. Y entonces, acá se produce un problema que es fundamental. Las modificaciones que se van produciendo en ese mundo externo caótico del cual no sabemos absolutamente nada, siempre van a mayor velocidad, es decir, la relación espacio-tiempo en el entorno siempre es mucho más rápida que nuestra capacidad para producir comunicación acerca de eso que pasa. Es decir, dicho de otra manera, cuando nosotros estamos comunicando algo como saber,
ya hay todo un universo de no saber que se ha modificado. Por lo tanto, la ciencia siempre está dentro de este universo de ecología de la ignorancia. Déjenme ver si puedo decirle alguna otra cosita más respecto de esto. Osvaldo, igual te pido si puedes redondear, porque me parece que estaría buenísimo devolverle en estas últimas cositas la pelota un toque a Elvio, porque... No, listo. No, era simplemente ver si podíamos hablar con alguna nota de título de diario, pero no, ya está, listo. Como quieras. El problema es que con Luhmann las cosas nunca se cierran. Con Luhmann por lo general, uno dice la frase de Luhmann justamente para empezar un problema que probablemente no vayamos a cerrar nunca. Esa es Así que, como un poco la... con todo gusto, le devolvemos la palabra. No, Elvio, te iba a preguntar, digo, porque me consta por conocer tu trabajo de que por ahí vos sos bastante explícito en militar un poco una visión alternativa. Así que te lo pongo así como muy genérico y contanos vos que te parece, digo, desde el palo del pensamiento complejo, digo, lo ético, lo moral, o incluso lo valorativo, o lo político incluso, es parte central de la ciencia, ¿o no? ¿Me lo preguntás a mí Elvio. Ah, Ay, perdón. tenía bloqueado el micrófono. Bueno, sí, de hecho, si nosotros vamos al padre del pensamiento complejo, Morán tiene un libro que se llama Ciencia con Conciencia, así que, digamos, imagínate cómo está imbricada la ciencia o la ética, digamos, con la ciencia, digamos, ¿no? En ese sentido, bueno, él habla sobre todo, digamos, sobre las interrelaciones entre los fenómenos, la multidimensionalidad. Entonces, bueno, el actuar de los científicos tiene distintas facetas, digamos, ¿no? Tiene, digamos, su aspecto económico, su aspecto político, su aspecto humano y, por supuesto, su aspecto ético, digamos, ¿no? Y en ese sentido, el accionar de los científicos debe ser medido, digamos, desde que comienza su investigación científica en la planificación, en el desarrollo y después en sus consecuencias, digamos, ¿no? Y después, bueno, eso se ha visto, digamos, en un montón de declaraciones, en el manifiesto de Russell con Einstein, por ejemplo, ¿no? Cuando ellos hablaban respecto de las consecuencias de las investigaciones vinculadas con la energía atómica, digamos, ¿no? Y el manifiesto por la paz, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ve mucho, digamos, uno de los tantos ejemplos, la relación que hay entre la ciencia y la ética, digamos, ¿no? Y de hecho, ya que estamos, le devuelvo la pregunta a Osvaldo, porque también sé que Osvaldo viene bastante trabajando el tema de la educación. Y a veces digo, porque a ver, nos pasa esto a quienes estamos interesados por ahí en la obra de Luhmann, que Luhmann tiene estas distinciones súper tajantes, y así como estamos hablando de ética, ponemos el lado de objetividad, las cosas que dice Luhmann en relación a la objetividad en la obra que citabas, Osvaldo, también son terribles, son súper controversiales, hasta en algún punto son contraintuitivas para alguien que viene a la sociología, digo, la sociología que viene hace rato machacando cuestiones sobre la objetividad, y te iba a preguntar a ver qué relación, qué problema, qué conflicto ves entre el funcionamiento del sistema, por ejemplo, educativo, para cambiar un poco de ejemplo, y las cuestiones éticas. Bueno, lo que pasa es que dos cosas respecto de lo que veníamos hablando. En el mismo libro, La ciencia de la sociedad, lo que dice es que la ética nunca le va a poder poner freno a la investigación científica. No hay manera. Y lo dice apelando a una metáfora del mito griego, y dice, nunca se podrá impedir que Prometeo vaya una y otra vez por el fuego. Así de tajante como vos decís, o sea, en ese sentido es que él dice que, y uno se puede retrotraer a aquellos intentos bajo medievales de procurar que
no se diseccionen los cuerpos humanos, por ejemplo, ¿no? Y no tuvieron éxito, y hasta donde y ahora con el tema de los límites que se le quiere poner a la clonación y bla, bla, bla. Bueno, ahora respecto de la educación, como cualquier otro sistema social, es un sistema cerrado, en donde, para bien o para mal, existen los pedagogos, que vienen a ser los comités de ética de cómo se debería educar bien. Y entonces, para eso también Luhmann dice que la clave de la pedagogía, o el esquema de la pedagogía para el sistema educativo es experiencia, fracaso, experiencia, fracaso, experiencia, fracaso, porque ninguna de las reformas que la educación intenta llevar adelante para dejar de una vez y para siempre un modelo educativo que sea el modelo educativo, puede tener éxito, justamente porque el sistema funciona para sí mismo. Es decir, uno lo podría explicar con la política, ¿no? Es decir, la política funciona como un sistema cerrado, y afuera están los ciudadanos que padecen las tomas de decisiones, bueno, un poco lo que hablábamos recién. Y en educación, el profesor tiene que poner una nota, porque el día que desaparezca la calificación, desaparece el sistema escolar, y después, por lógica consecuencia, desaparece el sistema educativo, que tiene que otorgar credenciales para regular. Yo una vez había escrito un cuento, ¿no? En donde, lo cuento así muy brevemente, había un problema gremial entre los docentes, y a un docente se le ocurre que, como modo de protesta, en vez de hacer paros, por favor que nadie se le ocurra llevar a la práctica esto que voy a contar, pero es nada más que ficción, en vez de hacer paros, piquetes, cortes, qué sé yo, al docente este se le ocurre aprobar a todo el mundo. Bueno, en principio empiezan así las discusiones, bla, 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 pero claro, esa postura y esa toma de protesta llega a la Facultad de Medicina, en donde se empezaba a aprobar a todo el mundo sin que la gente... Entonces ya nadie se quería curar, porque ¿quién iba a asistir a un consultorio de un tipo que sabía que se había recibido sin haber aprobado a través de sus conocimientos? Por lo tanto, la educación tiene este problema. Si esto sucediera, se elimina el sistema educativo, en este caso el sistema escolar, que funciona bajo el código aprobar, no aprobar. Ahora bien, detrás de todo esto hay padres, alumnos que efectivamente van a la escuela, y además de que la escuela funcione, de paso aprenden. Y padres, por ejemplo, que les interesa que el chico apruebe independientemente de si aprendió o no aprendió lo que se le explicó. Estamos condenados a la funcionalidad sistémica. Por eso el último capítulo de mi libro se llama ¿Por qué Luhmann molesta? Ese es el problema de traer lumanianos a la conversación. Mejor es un lumaniano en la conversación y termina todo siempre en un gran problema. Bueno, de eso se trata justamente estos lugares abiertos para problematizar cuestiones, ¿no? Bueno, para 5, por lo general las cuestiones virtuales, nosotros tenemos una política de que sean como con el horario más a rajatabla posible, porque si es virtual muy probablemente nos encuentran en nuestra casa, y si nos encuentran en nuestra casa nos encuentran con alguna obligación, siempre esperándonos ahí a que terminemos. Así que les voy a agradecer a los dos por este tiempo, les pido disculpas por el apuro. Arrancamos 15 minutos más tarde y nos quedamos sin la chance de discutir un poquito más estas cosas que estaban comentando. A mí me quedan 200 millones de preguntas para cada uno, sobre todo. Me interesa, por ejemplo, poder dialogar con Elvio, por ahí no ahora, en otro momento, obviamente, bien cómo funciona un comité de ética, cómo podría un comité de ética realmente funcionar en un mundo de saberes hiper especializados
donde parece que la investigación aparte se te va cada vez como separando un poco más de necesidades un poco más, se puede decir, reales, mundanas, donde ahí es como más palpable la necesidad, pero bueno, lo tendremos que charlar en otro momento, que bueno, Osvaldo, ¿qué decirte? Digo, de Luhmann lo podríamos discutir horas y horas, y creo que cada frase da para un debate. Agradecemos los saludos y las felicitaciones de Oscar, de Juan y de Agus, que por cierto también nos dicen che, qué interesante lo de Luhmann, así que nada, estamos ahí armando un pequeño nido lumaniano como para que sigamos discutiendo estas cuestiones. De vuelta, muchas gracias a los dos. Les pido de vuelta disculpas por el apuro. La seguiremos en otro momento y también gracias a los asistentes. No sé si quieren ustedes decir algo más. No, agradecerte a vos, Gastón, por habernos dado esta oportunidad de participar en este seminario. Así que, de mi parte, muy agradecido y un gusto de haberlo conocido a Elvio también. El placer es mutuo, sí, muy lindo escucharlo a Osvaldo. Muchas gracias. Y gracias a Gastón, digamos, por este espacio, digamos, tan vanguardista. Así que, un lujo. Bueno, gracias a ustedes. Y para todos los demás, bueno, cualquier consulta, duda, queja que le quieran llegar queja no, cualquier consulta, duda que le quieran hacer llegar a los ponentes, si quieren saber dónde conseguir un poco los materiales que ellos producen, los libros de cualquiera, los dos publican un montón, los artículos que publican, sí. Permitime que, para dejar a quien le interesa, no sé cuántas personas podrá haber atrás o lo que... yo tengo un canal en YouTube, Osvaldo Dalera, es el canal, y ahí hay un cursito que yo hice con unos videos que se llama La sociedad sin individuos, para que le interese, que es sobre una introducción a Luhmann. Cada videito, son 6 videos nada más, y cada video dura 5 minutos, 10 minutos, no dura más que eso. A quien le interese puede pasar por ahí. Bueno, me consta que el libro de introducción a la teoría de la sociedad de Osvaldo está buenísimo. Es de las primeras cosas que leí cuando me estaba metiendo en la teoría de sistemas, y posta que es una palanca que sirve un montón para empezar a meterse en una teoría tan críptica, tan controversial, tan tirabomba y tan problemática como es la de Luhmann. Y también Elvio tiene un montón de recursos también abiertos y digitales que podemos consultar en su página. No sé si lo puedo promocionar, Elvio, que no te molesta. Sí, ahí yo la puse en el chat, elvioacademia.wordpress.com, ahí está todo lo que escribí. Y se puede descargar de manera libre y gratuita. Y si no, cualquier cosa, nos escriben a sociología@uflouniversidad.edu.ar y nos contacto con los autores, les reenviamos las consultas o los comentarios que quieran hacer. Así que bueno, muchas gracias a todos de vuelta por el tiempo y muchas gracias también a los asistentes por participar. Chao, Gastón. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.